Muy buenas noches. ¿Me confirma por favor si se logra si se logra ver y pueden escuchar? ¿Aló? Ya. Entonces, por favor, vamos a comenzar. Entonces, mm, lo que vamos a hacer ahora es hacer una pequeña configuración de lo que ya estábamos trabajando. Primeramente, cuando nosotros habíamos hecho el análisis para el lado longitudinal y transversal, habíamos visto que nuestra categoría, o básicamente los aceros que llegaban a habíamos analizado solamente un elemento, una viga. Ahora necesitamos no solamente de una viga, sino necesitamos de otra viga que esté al lado, ¿no? Esto se ve o esto se da porque la columna tiene que tener una resistencia superior respecto a la viga que le está atravesando, ¿no? Y de aquí viene el principio de columna fuerte, viga débil. ¿Cómo vamos a realizar esta verificación o cómo es que se realiza esta verificación? Primero tenemos que tener los datos ya de la viga diseñada. Entonces, para este caso necesitamos dos vigas que ya estén diseñadas, ¿no? Aquí en este pequeño esquema tenemos viga 1 y tenemos viga 2. Entonces necesitamos eh, que ambas vigas ya estén diseñadas. Muy bien. Una vez que estas vigas estén diseñadas, vamos a iniciar con lo siguiente. Aquí vamos a introducirnos a lo que es a unas tablas. Entonces vamos a tablas, damos iniciar tabla y podemos poner de la cantidad que nosotros necesitemos. Por ejemplo, vamos a utilizar una tabla de 2 por 4 y si necesitamos más, perdón, esta es una matriz, tabla, ¿no? Nos vamos a insertar tabla y por decir de este tamaño, ¿no? ¿Qué va a tener esta tabla? Esta tabla va a contener inicialmente los valores de la columna, vamos a poner así, columna, donde en unidades no va a tener nada, pero sí va a tener una característica. Si bien es una sola columna, pero aquí vamos a hacer referencia a pisos, ¿no? Generalmente cuando termina esta viga, justamente en esta parte, eh, se deja como para la columna siguiente, ¿no? Para que se encofre y demás. Entonces vamos a hacer una separación desde ese punto. Recordemos que cuando hemos diseñado en el software o cuando hemos empezado a dibujar, hemos dibujado también por pisos, ¿no? Una columna llegaba hasta este nivel y desde aquí subí hasta el siguiente, que era el siguiente como de este punto, ¿no? Entonces, mediante esa nomenclatura, nosotros vamos a tener una columna inferior y una columna superior. Entonces, aquí en columna vamos a hacer hincapié a eso. Vamos a decir que aquí tenemos el superior y por otra parte, en esta otra fila vamos a tener el inferior. Inferior. Entonces, cuando nosotros llamemos a la variable columna, nos vamos a referir tanto a la columna superior como a la columna inferior. Muy bien. ¿Qué datos necesitamos de esta columna? Necesitamos primeramente la base de esta columna, ¿no? Como nosotros ya teníamos una variable b, a esta la vamos a llamar b sub c, haciendo referencia a que es la base de la columna. Asimismo, vamos a tener una variable que se llame h sub c, refiriéndonos al otro lado de la columna, ¿no? Y vamos a tener una h mayúscula, también sub c, que esta va a ser la altura de la columna. Entonces, vamos a ver las unidades. Esto lo podemos poner en centímetro, esto también en centímetro, y la altura lo podemos poner en metros. La columna superior, nosotros habíamos trabajado con 50 centímetros de base
y de la otra sección también 50 centímetros y una altura referente de 3 metros. Esto también en ambas direcciones, de 50 por 50 por la altura. Para ambos casos va a ser de 3 metros, tanto la superior como la inferior. Si en algún caso tenemos una columna diferente, simplemente modificamos aquí, ¿no? Ahora, necesito más entrada de datos. Entonces, Shift espacio nos permite generar nuevas columnas, ¿no? ¿Qué más necesito saber? Necesito saber el recubrimiento. Este recubrimiento va a estar en centímetros. Este recubrimiento podemos ponerlo inicialmente de 5 centímetros e ir modificando después. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos la carga, el P sub U que está llegando a dichas columnas, ¿no? Esto lo podemos ver en tonelada fuerza o en otra unidad equivalente. Por ejemplo, esta fuerza la vamos a sacar del análisis, ¿no? Entonces, como todavía no estamos eh, interactuando con el programa directamente, o sea, extrayendo datos, podemos darnos valores al azar, por decir 50 toneladas en una superior, en una inferior ya un poco más grande, ¿no? Por decir 65 toneladas. Como esto ya va a estar programado y estos son variables, entonces no importa los datos que pongamos inicialmente, después se van a modificar, ¿no? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos un momento en el eje X y un momento en el eje Y. En el programa está como momento en la dirección 3 y momento en la dirección 2, pero dentro de de las variables que maneja, la conoce como dirección mayor y dirección menor, ¿no? En esta carácter, como va a estar en las siguientes características, así con esto, ¿no? Un eje mayor y un eje menor. M menor. Listo. Las unidades de estas claramente van a estar en tonelada por metro, ambas. Ahí está. ¿Y cuáles van a ser sus unidades? Bueno, pues o sea, ¿cuáles van a ser los valores, mejor dicho, ¿no? Estos valores también van a venir del análisis. Inicialmente podemos darnos, por decir, 45 en esta dirección. Al ser, si es cuadrada, los momentos van a ser iguales, ¿no? Y aquí puede ser, por decir, 60. Ya. Entonces, mi tablita tendría estas características, ¿ok? Vamos a... Ahora sí. Muy bien. Con estas características, entonces, vamos a empezar a hacer el diseño. Antes de todo eso, necesito nuevas variables o nuevos valores. Por ejemplo, eh, a ver, vamos a admitir y continuamos. Ya. Necesito nuevas variables, por ejemplo, como no, esta hoja no está enlazada a la hoja anterior, necesito el valor de beta uno, ¿no? Beta uno, recordemos que era 0.85, no la vamos a dar directamente ese dato. Eh, Lo bueno de MATCAD también es que podemos añadir las otras hojas, ¿no? Podemos vincular o directamente agarramos toda la hoja y la ponemos encima de esta y ya va a estar definida. Entonces necesitamos beta uno. Recordemos que al ser estos una mayoreación, ¿no? O sea, controlar los momentos máximos probables, existía una mayoración del F sub y de 1.5 o 1.25, perdón. Ahora este F sub y o esta mayoración para este caso va a ser 1, ¿de acuerdo? O sea, básicamente no va a haber dicha mayoración. Entonces necesitamos redefinir alfa. Alfa va a ser igual a 1 esta vez. Muy bien. Por otra parte, necesitamos decir qué dirección de análisis va a ser. ¿Va a ser
en esta dirección o va a ser perpendicular a esta dirección, ¿no? Como estamos acostumbrados al eje de esta dirección llamarlo X y perpendicular o entrando hacia nosotros sería y Z en la dirección vertical, ¿no? Entonces vamos a decir que la dirección para este caso va a ser X. Y cuando queramos hacer perpendicular, simplemente cambiamos a Y. Muy bien, ahora sí. Entonces, con esto, ya. Aquí necesitamos los aceros que vienen de este elemento y también los aceros que vienen de este otro elemento. Para eso, no recuerdo los datos exactos que teníamos de esta viga, pero podemos darnos valores, ¿no? Podemos darnos cualquier valor y después modificamos nomás a los que tengamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta área de acero, sé que la habíamos llamado AS superior, ¿no? Ahora, tal vez vamos a usar la misma nomenclatura que utiliza el programa, ¿no? En el programa sabemos que a la viga en un extremo izquierdo lo llama I y en un extremo derecho lo llama J, ¿no? Entonces, para no confundirnos, este elemento de aquí o esta parte del elemento corresponde al lado derecho, ¿no? Al lado derecho. Entonces, podemos llamarlo acero superior derecho o, como el programa lo llama, acero superior en la posición J. Entonces, tal vez podamos usar eso, ¿no? Más corto. Entonces, este va a ser el acero superior en la dirección J. Y este acero, recordemos que ya teníamos de edad, ¿no? Por decir, podemos poner 5 centímetros al cuadrado, solamente para que nos dé valores, ¿no? Y ya después redefinimos o usamos los valores que realmente tenemos. Y este acero de aquí en la parte inferior, sabemos que es más o menos o tiene que ser la mitad o superior, ¿no? Entonces podemos ponerlo también algo similar. Entonces vamos a hacer control C y control V, ¿no? Simplemente a esto lo vamos a llamar inferior y también va a ser un inferior en la posición J, ¿no? Y este puede ser la mitad o superior. Vamos a decir la mitad, 2.5. Entonces control C, control V y este ya no va a ser en la posición J, ¿no? Porque esto claramente es el inicio de este otro elemento. Entonces, como es el inicio, si bien lo podríamos llamar izquierda, lo vamos a llamar posición I, ¿de acuerdo? Posición I. Y para que no nos dé valores tan iguales o visualmente no nos dé inicialmente valores tan iguales, vamos a ponerlo aquí 6 y este que sea 3.5. Recordemos que por tema de ductilidad nos pide que sea la mitad de este o superior, ¿no? Más grande. Muy bien. Entonces tenemos estos valores. ¿Qué vamos a hacer con estos valores? Vamos a agarrar una nueva variable y vamos a empezar a añadirla a esto, ¿no? Entonces vamos a decir AS y esto lo vamos a llamar sub T. Entonces una matriz, control M. Y en esta matriz vamos a poner estos valores, pero los vamos a poner de la siguiente forma. Vamos a poner por color. Nuevamente en relación cruzado, ¿no? El color amarillo con el color amarillo, el color rojo con el color rojo. Entonces, ¿qué vendría en esta posición primero? En esta posición vendría este acero superior J, entonces control C, control V. Este acero inferior en la posición I vendría aquí también. Y luego vamos a poner el acero inferior de este que va a ir con el rojo superior del siguiente, ¿no? Entonces nos quedaría de esta forma nuestra pequeña tabla de aceros. Vamos a poner en centímetros al cuadrado y más o menos se va a ver así, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Mm, lo que vamos a hacer es nuevamente calcular lo que es los
momentos máximos probables en sentido antihorario y en sentido horario, ¿no? Vamos a hacer ese cálculo. ¿Qué es lo que estamos queriendo sacar? Lo que queremos obtener al final simplemente es eh, si cumplir ese criterio que dice que los momentos de la columna son mayores a 1. O 6 quintos, ¿no? 1.2, 6 quintos de la sumatoria de los momentos de la viga. Eso es lo que queremos obtener. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a decir que vamos a tener primero en un sentido antihorario. Entonces, vamos a escribir eso. Sentido, primero el horario. Horario. Vamos a cancelar el formato de texto, matemático, ya. Sentido horario. ¿Qué vamos a tener en este sentido horario? En este sentido horario vamos a crear o vamos a poner nuestra variable nuevamente MPRO horario, así, ya. MP, MPR horario. ¿Y qué va a tener esto, no? Nos vamos a entrada a programación. Primeramente vamos a crear un programa, ¿no? Entonces con esto, para crear programas, recordemos, usábamos el atajo que es el corchete hacia la dirección derecha o simplemente en programación y esto, ¿no? Entonces vamos a decir un, un ciclo, ¿no? Un for, que empiece en i, que vaya desde 1 hasta 2, ¿no? Porque solo son dos valores. ¿Qué es lo que va a tener estos dos valores? Vamos a tener la posición A, decimos índice de matriz, para recordar el índice de matriz estaba en matrices, en operadores y vectores, y estaba aquí, ¿no? Índice de matriz. Entonces, índice de matriz, vamos a decir la posición I, asignación local. Esta asignación local, ¿qué va a tener? Va a tener los aceros, como es sentido horario, ¿no? Esto va a ir girando en esta dirección, entonces son los aceros rojos. Entonces tengo que trabajar con este acero inferior J y este acero superior I. En mi vector que habíamos creado, estos se encuentran en la posición 2 y posición 3. Entonces, cuando yo genere, vamos a decir alfa, porque son momentos máximos probables, ¿no? Alfa igual a AST, índice de matriz, para que entre aquí a la posición 3 y 4. Entonces tiene que ser la posición I más 2, ¿no? Con I más 2 nos aseguramos que entre en la posición 3 y posición 4, porque este es I1, ¿no? Y uno va a ser I1 más 2 3. Cuando sea 2 2 más 2 va a entrar a la posición 4. Y estos son los rojos que yo necesito evaluar, porque el momento para esto está girando en este sentido, ¿no? En sentido horario. Muy bien. Entonces, el acero multiplicado por el FY. Ahora, en esto o en esta nueva planilla no tengo FY, entonces necesito colocar de datos FY. Entonces, para no confundirnos, en la parte superior vamos a ir colocando los datos FY. Este FY va a ser de 500 megapascales. Ahí está. Esta va a ser su resistencia. FY, 500 megapascales. Y los datos que necesitemos más adelante los añadimos de ahí arriba. Entonces, FY, y esto va a ser sobre 0.85 multiplicado por F' sub C, otra nueva variable, por la base de la viga, por B, ¿no? Entonces necesitamos estos datos también. A ver, entonces vamos a poner la base de la viga, vamos a poner en orden. F' sub C. F' sub C, vamos a decir que es 28 megapascales. Y las dimensiones de la viga, recuerdo que era base 25 centímetros y tenía una altura de
45 centímetros. Ahí está. ¿Qué más necesitamos? Creo que el peralte también, ¿verdad? El peralte. El peralte, para el peralte necesitamos el recubrimiento. Los recubrimientos 5 centímetros, habíamos dicho inicialmente. Y el peralte simplemente era H menos R. Perfecto. Entonces, con estos datos ya podemos calcular, ¿no? Entonces tenemos A, que simplemente va a ser alfa, para este caso alfa es 1, área de acero, los rojos, ¿no? El rojo que está aquí, a entrar FY sobre 0,85 F' sub C por la base. Esto es A. Muy bien. A esto necesitamos que calcule el momento. Entonces, este momento, nuevamente índice de matriz, porque van a ser dos momentos, es alfa, a ver, alfa multiplicado por FY, ¿no? Para convertir a letra griega, simplemente es la letra que quieras y control G, ¿no? Y se convierte en letra griega. Alfa por FY multiplicado por la variable del acero que tiene, que en este caso es AST. Esta vez tiene que ser el acero que estamos colocando, ¿no? Nuevamente índice de matriz en la posición I más 2, multiplicado por el peralte que hemos puesto menos A. Este A es el que estamos calculando sobre 2, ¿no? Y ahí está. Entonces, este sería el momento. Una vez que tenemos esto, le decimos que nos devuelva toda la variable M. Y esto lo cambiamos a tonelada fuerza por metro. Perfecto. Entonces ya tenemos el momento calculado, que es el momento que está generando estos dos aceros, el primero de casi 5 y el segundo de casi 11,5. Lo mismo hacemos para el otro sentido, ¿no? Habíamos visto que para generar en el otro sentido era nada más que poner un control C, un control V, y simplemente lo que vamos a hacer es, en vez de decirle que sea llame horario, que se llame antihorario. ¿Y qué más? Los cambios más referentes es que ya no calcule desde I más 2, sino solamente I, y aquí también, ¿no? Entonces, con esto hacía que como esta variable solo va a ir, o este ciclo estando desde 1 hasta 2, entonces de mi variable solo va a tomar en cuenta el 5 y el 3,5, los dos primeros valores, y después se va a detener, ¿no? Entonces ya tenemos los momentos tanto en sentido horario y en sentido antihorario. Entonces tal vez aquí también necesitemos colocar y decir que este es el antihorario. Una vez con estos valores, ya podemos generar o podemos ver cuánto es esta sumatoria que se está haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ver o cómo vamos a entender esto? Primero, vamos a llamar a la columna. Entonces, nosotros tenemos nuestra variable que se llama columna, índice de matriz 1 para que nos llame a la primera. Bueno, creo que estaba con mayúscula. Ahí está, ¿no? Entonces nos va a llamar a la primera de nuestra variable columna, nos va a llamar a la posición 1, que en este caso es el superior. En el superior, ¿qué tenemos? Tenemos un momento, ¿no? Que lo hemos llamado en este sentido, en la posición 1, esto tonelada fuerza por metro. Y también en esta posición vamos a tener un momento que lo hemos llamado así de esta posición, ¿no? Y esto también tonelada fuerza por metro. Entonces tenemos la columna superior, tiene este momento en esta dirección y tiene este otro momento en esta otra dirección. Necesitamos lo mismo para la columna inferior, ¿no? Entonces de la columna inferior simplemente ponemos aquí posición 2 y cambiamos todo a 2, ¿no? Esto en vez de 1, 2 y esto también en 2. Muy bien.
¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir sumando. ¿Cómo es que se suman estos valores? Se suman de esta forma. Por ejemplo, cuando sumemos de la viga, vean, los momentos de la viga, ¿no? Que están en sentido horario, la columna tiene que estar en sentido contrario. La viga está sumando en sentido horario, pero la columna está sumando en sentido antihorario. Cuando sumemos de la viga en sentido antihorario, la columna tiene que sumar en el sentido horario. Entonces, vemos que tiene que sumarse en sentidos opuestos. ¿Ok? Muy bien. Con esa aclaración vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir, primeramente, el sentido horario. Sentido horario. Ahí está. Tenemos el sentido horario. ¿Qué vamos a poner? Vamos a poner vigas. Vigas. Las vigas, ¿qué es lo que se está sumando? Vamos a decir, vamos a crear una variable. Vamos a poner símbolos. Símbolos, esto, ¿no? Sigma, M, N, B, pero esto va a ser como es en sentido horario, lo vamos a llamar uno, ¿ok? ¿Qué va a sumar? Operadores, porque ahora ya no es un símbolo, sino una operación, que vaya desde i igual a uno hasta número 2, porque solamente tengo dos momentos. ¿De qué? Va a ser de los momentos máximos probables, pero en sentido antihorario. Así, ¿no? Y esto que va a ser sumar y veces, ¿no? Se va a entrar con uno y va a llegar hasta 2, que sume estos momentos. Tonelada fuerza por metro. Este sentido horario no significa el sentido horario de la viga, sino significa el sentido horario, pero el de la columna, ¿no? Habíamos visto cuando sumamos en sentido horario de la columna, de la viga tiene que ser en antihorario. Muy bien. ¿Qué vamos a tener en este caso? Ahora vamos a decir la sumatoria de las columnas. ¿Cómo vamos a sumar de estas columnas? Vamos a sumar de la siguiente forma. Vamos a decir nuevamente símbolo, sigma, y va a ser la sumatoria m, n, pero esta vez de columnas, en este sentido que lo hemos llamado 1. ¿Qué va a ser? Vamos a poner operador, programación y vamos a decir un sí. Aquí vamos a poner una condición. ¿Qué condición? Vamos a decir, en el caso que tengamos la dirección sea igual a, aquí vamos a poner x, cuando la sumatoria o cuando no tengamos la dirección en la posición x, entonces vamos a decir que símbolo sigma mnc1 sea igual, asignación local, ahí está, asignación local, a la sumatoria de qué? De i igual a 1, a ver, i igual a 1 dos veces en la dirección mx, que en este caso era major, ¿no? Pero esto tiene que sumarse sus dos momentos, tanto de la columna superior como de la columna inferior. Entonces, índice y veces, para que haga esa suma. Si no estamos en esta dirección, ¿no? Si no estamos en esto, entonces le vamos a decir lo siguiente. Vamos a decirle, si no estamos en esto, entonces que sume la otra dirección, ¿no? Entonces, control C, control V, y en vez de decirle aquí esta variable, la cambiamos a la siguiente, ¿no? Eso. Entonces, esto va a hacer que siempre sume la dirección que nosotros le especifiquemos, ¿no? Si no estamos en la dirección X, podemos poner la dirección Y, entonces va a utilizar los momentos de esa dirección. Perfecto. Entonces, ya tenemos los momentos de la viga, tenemos los momentos de la columna.
Lo mismo vamos a hacer para el otro sentido, ¿no? Entonces agarramos control C y pegamos aquí, control V. Ahora en vez de que sea sentido horario, va a ser sentido antihorario, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a tener el sentido horario? Perdón, el sentido antihorario. Esto vamos a llamar 2. ¿Qué va a sumar? Va a sumar las vigas en sentido horario, porque estamos analizando el sentido antihorario. Recordemos que es el opuesto. Las columnas que va a sumar, aquí lo vamos a llamar 2, ¿no? Y nuevamente va a ser una suma de esto. Aquí lo podemos cambiar, ¿no? Lo podemos poner aquí 2 2 también, pero es innecesario, ya que solo tenemos una única, o sea, tenemos para la dirección X solo dos momentos, para la dirección Y dos momentos. Entonces, si cambiamos de variable o no, va a ser lo mismo, ¿de acuerdo? No va a afectar. Entonces, Eh, ahora sí vamos a hacer la verificación, ¿ok? Vamos a verificar los 6/5 viga columna. Entonces, para hacer esa verificación, ¿no? Necesitamos introducir, vamos a poner así, símbolos o asignación. Vamos a poner qué es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo la sumatoria de los momentos NC que son de la columna y esto tiene que ser mayor o igual a 6/5 ¿de qué? De la sumatoria de los momentos NB.